ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, en medio del medio. Señora, amigos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Ni arriba ni abajo. Tony Aguirre, en medio del medio. Me da muchísimo gusto saludarles, recibirles en esta emisión, donde vamos a hablar de un tema que nos preocupa, pero sobre todo que nos ocupa. Tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el coronavirus, con la COVID-19, con los contagios, pero sobre todo con nuestras emociones en torno al tema. Y precisamente hoy vamos a hablar de los miedos en pandemia, cómo superarlos. Me parece que no solo hay que plantear y poner sobre la mesa cuáles son esos temores, cuáles son esos miedos, sino sobre todo cómo podemos aprender a convivir con ellos y, por supuesto, si podemos superarlos. Para ello, quiero saludar a una maestra espiritual, porque eso es lo que es una maestra espiritual, una mujer llena de luz. Para mí es un descubrimiento porque su buena vibra y su buena energía son contagiosos. Entonces, quiero darle la bienvenida a Marcela Robles. Ella es conferencista, es maestra espiritual, entre muchas otras cosas. Querida Marcela, te doy la bienvenida. Estás en medio del medio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, finalmente estamos aquí para contribuir a nuestros escuchas y poderte entregar también a ti lo necesario para que todos estemos contentos. Oye, Marcela, es una crisis que le atañe a la humanidad entera. Yo quisiera partir de esto. ¿Qué está pasando en la humanidad? ¿Qué está pasando o qué estaba pasando en el mundo para que el universo, para que Dios, la divinidad, no sé, cada quien creerá en ello, para que nos llegara esta señal, este reto, estos mensajes? ¿Me podrías explicar? Bueno, podemos hablar pues, de muchas circunstancias y al mismo tiempo de muchas eh, cuestiones que han estado sucediendo a lo largo de los milenios. No es algo nuevo las pandemias, o no es algo nuevo los sismos o los huracanes o cualquier tipo de movimiento energético y que finalmente tiene que ver con el ser humano y tiene que ver con el planeta. Entonces, cuando estamos hablando de por qué nos afecta o por qué estamos sobreviviendo o viviendo o experimentando de diferente forma cada quien lo que está pasando ahora, es porque mucho de la conciencia que viene a renovarse en el ser humano es a través, a veces, de situaciones complicadas o situaciones difíciles, que necesitamos entonces reconocer que es la oportunidad ahora para nosotros de poder discernir cuál es la oportunidad y cuál es el momento, el sentimiento que necesitamos internalizar, limpiar y purificar, porque eso es lo que realmente va a ayudar a que COVID o cualquier tipo de situación amenazante se vaya yendo para abajo y no para arriba. A ver, Marcela, entiendo con esto que solo en situaciones extremas el ser humano puede aprender, es decir, las palmaditas en la espalda y las cosas buenas y bonitas de la vida no nos enseñan, solo el ser humano aprende con las situaciones críticas. Pues no, lo ideal sería que no. Lo ideal sería que nuestros padres nos enseñaran verdaderamente lo que es la fortaleza, la templanza, la ética, el orden, ¿no? A veces el silencio, la buena palabra, la buena escucha, el cómo poder tener un don de servicio, el preocuparnos por los demás. Y entonces tendríamos esa liberación de la avidez porque los demás nos den y nosotros estar realmente alineados. Si esta parte de poder estar alineados nos ayudara, o bueno, la tuviéramos insertada y pudiéramos ayudar realmente con el pensamiento de un sentimiento correcto, entonces muchas de las cosas que estarían pasando estarían menos expuestas, por decirlo así, a el enojo o los sentimientos discordantes del resto de las personas o propios que están elevando o están exagerando realmente las circunstancias o cualquier otro tipo de amenaza. Es decir, venimos a aprender a través del amor, pero no hemos entendido todavía esa lección. Todavía nos estamos tropezando, todavía nos estamos solitos nos estamos pegando a veces, ¿no? Porque el jefe de cabeza,
el jefe de gobierno, el jefe de una comunidad o quienes están liderando son de alguna manera los responsables a través de su sabiduría, de la experiencia que le da la vida, el poder manifestar algo que sí dé una diferencia a su comunidad, a su entorno donde está finalmente a cargo, ¿no? Entonces, podríamos decir que si el sismo que fue el 85, nos dio una lección y luego fue el de hace unos años, tendríamos que haber entendido entonces cuál era el refuerzo, por ejemplo, de las estructuras de los edificios. ¿Por qué hay todavía corrupción y muchos estaban mal construidos y muchos nuevos, muchos que tenían 5 o 6 años, fueron los que se cayeron? Entonces, ahí estamos hablando de que no hay un aprendizaje y todavía no hay una regulación que realmente esté concreta y que esté asegurando a los ciudadanos. Entonces, podríamos hacer lo mismo, identificar ese mismo sistema corrupto o no ideal dentro del entorno familiar y en todos los sistemas. A ver, Marcela, entiendo con esto y también te planteo lo siguiente. Yo sí creo fehacientemente que el universo nos está dando señales todo el tiempo personalizadas, vamos a decirlo. Cuando sucede un sismo, un huracán o una pandemia como la que estamos viviendo, podríamos pensar que el universo no va a hablarle a uno por uno, sino agarra a la comunidad entera, a la humanidad entera y le habla. Sí, aquí tiene que ver con la conciencia de la humanidad, tiene que ver con la conciencia del planeta. El virus ha estado mucho tiempo aquí, hay N cantidad de virus sueltos por todos lados. Y muchos no nos hemos enterado de eso. Nos hemos enterado de la pandemia por las redes sociales y porque la comunicación es extremadamente ya actual, ¿no? En un segundo estás enterado de cualquier cosa. Finalmente, a lo que voy es que el colectivo del pensamiento de una humanidad o un entorno está creando que se detone algo como podría ser un virus para, de alguna manera, purificar, pero no purificar a través de la muerte, sino purificar la conciencia de los países que puedan crear un orden en común a través de una percepción ideal que sea ponernos de acuerdo. Esta cuestión es ponernos de acuerdo en qué, cómo están sucios los ríos, cómo se están contaminando los mares, cómo se está llenando de heces, por ejemplo, las vacas a través del consumo de carne animal, ¿no? La cantidad de contaminación que hay. Todo esto tiene que detonarse en algún momento hace pum. Y en ese momento nos tocó un virus que hay muchas versiones, ¿no? Álmicamente venimos finalmente a realmente, ¿cómo lo puedo explicar? A congregarnos para podernos humanizar mejor, ayudarnos, entendernos. Y lo más curioso de todo es que muchos lo están logrando y otros están en un nivel de histeria total y completo. Oye, Entonces, Marcela, ajá. Mira, te quiero preguntar, pero no entendemos. Hay gente que no entiende. Las autoridades, los gobiernos, lo que le compete, simplemente en nuestro país el manejo de la pandemia deja mucho que desear, o de otros países, la Gran Bretaña, los Estados Unidos, Brasil, México, por supuesto, pero los ciudadanos, sin cubrebocas, sin mascarilla, sin careta, aglutinados haciendo fiestas, en fin, ¿no entendemos? pues no, claro que no. Pero entonces tendríamos que ponernos de acuerdo cuál es realmente la verdadera recomendación en relación a este tratamiento o a este virus o a esta amenaza. Necesitamos entender varias cosas. Una es, a estas alturas que el planeta tiene tanta comunicación, deberíamos de tener ya protocolos universales, que aparentemente la OMS es la que otorga esos tratamientos. Pero finalmente la individualidad de cada país es la que está definiendo cómo es el tratamiento. Y algunos le están acertando, otros no. Hablemos, por ejemplo, eh, me parece que era Francia, no, perdón, Suiza que hizo lo que es el ejercicio del rebaño, ¿no? Todos salimos, todos sin tapabocas y nos fortalecemos, nuestro sistema inmune, no cerraron fronteras. Y les funcionó un tiempo, pero empezaron a fallecer después las personas, los adultos mayores, los más grandes. Entonces ahí corrigieron un poco, después de 2 o 3 meses empezaron a corregir. Y otros se encerraron totalmente como Argentina, que tienen toque de queda, no pueden moverse entre estados y todavía siguen en un sometimiento de miedo y sobre todo de amenaza de multas y demás. España también está multando.
¿Cuál sería entonces un equilibrio a través o algo que sea lo ideal a través de todos los países? Pero como no lo están haciendo, entonces cada quien lo está haciendo a su manera. Y por Es supuesto, decir, es decir, ni tan, tan, ni muy, muy. Ahora me hace recordar que Taiwán, por ejemplo, también desde el primer momento cerró sus fronteras y, eh, por supuesto, puntualizó muchísimo el tipo de todos los cuidados, las medidas higiénicas, y solo hay, no sé, alrededor de 20 muertos, por ejemplo. claro, lo ideal es cerrar las fronteras, pero finalmente estamos hablando que también se cierra la economía. Entonces, ¿cómo regular algo que piensas que dura 3 meses y de repente ya vamos casi 7 meses, no 8? Y todavía nos faltan otros 6 meses por lo menos. Podríamos decir, tal vez no de encierro, pero sí en lo que salimos de esto y sale la vacuna y demás. Entonces, podríamos decir que cada quien necesita encontrar un estado ideal según la política o el liderazgo de quien está gobernando y sobre todo el sistema de salud, porque yo no puedo entender cómo todos los virólogos no se han puesto de acuerdo a nivel mundial para identificar algo que ya saben hacerlo. Ajá, cómo no han, desde un principio, ¿no? O sea, ver y revisar el cuerpo de una persona con el permiso y el alma de esa persona para poder saber qué es lo que está sucediendo adentro. Lo hicieron los italianos, pero pues hasta 2 o 3 meses después, ¿no? Y finalmente China se reguló muy rápido. Entonces sí, alguna sugerencia hubiera sido tal vez cerrar un poco las fronteras, pero también vitaminar, que es lo decían los virólogos, vitaminar a toda tu comunidad, darles zinc, darles vitamina C y demás gratis y mantener el sistema inmune arriba, quitas conflictos que pudieran estresar al resto de tu sociedad y mantener informados conscientemente, no a través del miedo, porque entonces la manipulación está generando que el interés de los demás se vaya por otro lugar. ¿Y eso qué es? La política, toda la diversidad de fármacos que necesitamos consumir y otro tipo de necesidades que estamos teniendo a través de la manipulación. Entonces, hay muchos intereses alrededor de una pandemia que finalmente, si vamos años atrás o siglos atrás, viene siendo, ahora fue pandemia o en otras veces son guerras, ¿no? Por ejemplo. Marcela, has puesto el tema en medio del medio. Vamos a hacer una pausa comercial, si te parece, pero antes quiero dejar sobre la mesa lo siguiente. ¿Por qué los temores, los miedos, el pánico, el terror se ha apoderado de la humanidad? Iba yo a decir algunos, pero no. Lo cierto es que todos, absolutamente todos, de alguna u otra manera, en alguna medida, hemos sentido miedos, temores, pánico y hasta terror en pandemia. Me gustaría que habláramos de eso. Vamos a hacer una pausa comercial y, por supuesto, cómo superarlo si es que se puede. Tony Aguirre, en medio del medio. Pausa, volvemos. Ni arriba ni abajo. Tony Aguirre, en medio del medio. Canal 77, Cadena Trendy. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Ni a un lado ni al otro. Tony Aguirre, en medio del medio. Estamos hablando de los miedos en pandemia, el miedo que nos da a tantas circunstancias, a salir, a contagiarnos, a morirnos, a que a algún familiar le pase algo, a quedarnos sin trabajo, a no tener dinero, en fin, si no es que ya sucedió. Estamos viendo que las economías del mundo se han colapsado en gran medida o de alguna manera y eso pues también afecta a México, dadas las circunstancias que han envuelto el manejo de la pandemia en todos los niveles aquí. Para ello nos acompaña Marcela Robles, ella es conferencista, escritora, es maestra espiritual. Marcela, ¿por qué nos da tanto miedo cuando hay alguna crisis? Como esta, por supuesto.
Pues mira, para nuestra audiencia lo principal es saber que hay cosas que nos pueden estresar en la vida y que finalmente pueden ser reales o no. Aquí necesitamos identificar qué es lo que nos estresa. Nos estresa que finalmente nos contagiemos y podemos morir, porque hay personas que están muriendo. Nos afecta o nos estresa que nos podamos quedar sin trabajo, o familiares, o nuestros hijos, o nuestra pareja se pueda quedar sin trabajo. Entonces, ¿cómo sobrevivimos un año o el tiempo que surge esto si no tenemos un ingreso? Porque el mexicano a veces pues no estamos acostumbrados a veces a ahorrar. Tres, no O no nos, nos alcanza no nos finalmente. alcanza, claro. Y tercera, no nos educaron a tener templanza y a tener confianza, porque sea lo que sea, ya sea un divorcio, sea una enfermedad de presión alta o cualquier tipo de enfermedad crónica, un cáncer, no hay una templanza o incluso un sismo y demás en confiar en que hay cosas que tienen que suceder en nuestra vida, porque no las estamos creando ahorita, las estamos creando desde hace mucho tiempo. No es casualidad donde eliges vivir y si estás en una zona sísmica o estás en un lugar demasiado, como la Ciudad de México, donde está demasiado lleno de gente, de personas, de asuntos que resolver y que finalmente tenemos que salir a la calle a veces, ¿no? Muchas personas tienen que salir a trabajar y que venden Oye, y que Marcela, viven de pero eso. es normal sentir miedo, sentir estos temores, porque si nos contagiamos de COVID-19, puede ser que no tengamos ningún síntoma y no nos pase nada, pero también puede ser que muramos. Esa es la realidad. Sí, por eso. Entonces la diferenciación, cuando tenemos que ser de alguna manera más estrategas o emocionalmente inteligentes, es reconocer dónde el verdadero peligro está. ¿Qué edad tengo? ¿Cómo está mi sistema inmune? ¿Cómo está mi realidad económica? ¿Qué otras cosas me afectan? Para yo poder generar un orden familiar o personal y entonces de esa manera sostener mi energía y sostener mi pensamiento y emoción en la confianza y hacer lo correcto para que yo esté bien y los demás, los que están cerca de mí. Y entonces eso que habla de qué? Confianza, saber resolver, resiliencia y una autoestima alta. Cuando nos enseñan a hacer eso, sabemos que pase lo que pase, podemos estar ecuánimes y podemos resolver de inmediato o tomar decisiones conscientes. Cuando no, entonces lo que se va inmediatamente y se activa son los miedos. Un miedo exagerado a morir a través de un virus, por ejemplo, es algo que viene y que se detona por cuestiones de la infancia, que tiene que ver con otros miedos o que tiene que ver Y con, lo atraemos, ¿no, Marcela? Mientras se exacerban las emociones, más atraemos lo que no queremos, ¿verdad? por supuesto, y entre esos hay personas mayores, por ejemplo, que están, no salen de casa, están sumamente apanicadas o apanicados y están muy enojados, y siguen enojados con el gobierno y siguen enojados, no se dan cuenta que necesitan parar la mente para poder estar equilibrados o otro tipo de personas que están viendo cómo su pensamiento está creando cosas desastrosas, como diciendo, inmediatamente los restaurantes van a cerrar y inmediatamente el suyo lo cierra y va a bancarrota, se va directo a la bancarrota, ¿no? Pero si está consciente y se empieza a equilibrar y a preguntar y a sostener sus espacios y a hacer consulta y decidir, oye, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? No, pues nada más abres de tal a tal hora, haces negociación con el dueño de la renta, o sea, vas viendo qué puedes hacer o crear para poder sostener tu negocio, entonces no vas a quebrar. Pero el miedo viene detonado finalmente de la falta de confianza. Algo que es real es que sí te puede suceder esto aquí, ¿no? Lo pongo aquí y verlo así como tu peor enemigo y decir, ay, me podría enfermar y me podría morir porque le está pasando a todos, como puede ser la lepra, puede ser cualquier cosa así fuerte. Pero por otro lado, esto podemos mirarlo, llenarnos de confianza y ese pensamiento llenarlo de una luz blanca así profunda, conectarnos y entonces desvanecer momentáneamente cada vez que tengamos un pensamiento de miedo. Porque aunque es real, también es real que él va a transitar o va a morir en estos tiempos, es el que está alineado álmicamente desde que nació a tener esta experiencia. Todos teníamos ya, de alguna manera, en conjunto, como humanidad, esta situación así como otras. Entonces, la línea de tiempo personal se define en base, no lo quiero llamar destino, pero sí se define en base a las experiencias que tenemos que vivir. Si tenemos que vivir zozobras, si tenemos que vivir miedo, si tenemos que vivir la unidad, tenemos que elegir qué queremos experimentar. Y ahí es donde está la respuesta a cómo manejar un miedo.
Oye, Marcela, pero también el miedo no es tan malo y no me dejarás mentir. Y lo planteo de esta manera porque hay un dicho que reza que lo que no te mata, y bueno, quiero decirlo con todo respeto, te hace más fuerte. Fíjate que esta emisión, ponernos en medio del medio con estos temas, surgió de la pandemia. Lo mismo, yo nunca había experimentado hacer cosas exclusivas para YouTube y de ahí surgió otro programa que se llama El Dedo en la Llaga, que por favor suscríbanse también porque es muy bueno. Allá son debates y otro tipo de temas. Pero bueno, el punto está en que no sé si sea realmente el miedo o las ganas de salir adelante o mi resiliencia o todo junto me hizo salir adelante y aquí estoy sosteniendo esta bella conversación de esperanza contigo. Claro. Pues bueno, finalmente lo que estamos tratando de hacer nosotros los que comunicamos es enseñarle a las personas que así como nos podemos caer, nos podemos levantar. Y así las personas que están transitando ahora son porque de alguna manera ya su ciclo de vida está llegando a ese momento. Entonces el miedo viene a ser un detonante que activa precisamente esas posibilidades de cuando una persona se tiene que ir. Cuando, entre otros conflictos personales y demás, ¿no? También de la infancia o de la juventud. Entonces, yo lo que sugiero para trabajar el miedo o trabajar nuestra realidad actual, independiente, individual, es podernos conectar interiormente y decidir si queremos experimentar esto con dolor o queremos experimentar esto con confianza. Porque finalmente lo estamos experimentando. Y es el momento de reunir las fuerzas o reunir la templanza, la confianza, toda la energía de los ancestros, hablar con nuestros padres, reconciliarnos y permitir que todo el enojo que venimos generando y los miedos y demás de hace mucho tiempo, poderlo sanar en este año que está sucediendo, que es el 2020. Es decir, Marcela, la pandemia, me decía un psiquiatra, no nos deprime, no nos deprimió. Ya veníamos con problemas, ya traíamos una relación de pareja deficiente, ya traíamos problemas de infancia, ya veníamos con problemas del trabajo y económicos. La pandemia solo los puntualizó, pero a lo que tú te refieres, y es lo que yo entiendo, le podemos sacar provecho también a este momento. ¿Es un reto? ¿Es una oportunidad, Marcela, también? Por supuesto, y sobre todo es una decisión cómo necesitamos experimentar la vida. No vamos a decir que esto no nos conflictúa, porque no nada más es eso, no nada más es la posibilidad. Sería mentir, ¿no? Decir que no nos afecta y que no pasa nada. También eso no se vale, ¿verdad, Marcela? Negar las cosas y los sentimientos y las emociones tampoco está bien. Y sobre todo negar el miedo y negar la posibilidad. Es algo que lo que va a hacer es finalmente va a mostrar y va a proyectar exactamente lo contrario. Es decir, lo va a volver realidad. Refuerza siempre las fricciones que tenemos internas. Entonces, si podemos decir, esto está sucediendo en este momento y yo tengo que estar encerrado y no salir y procurarme, ¿no? Y mostrarle eso a mi familia y estar en comunión, ahí vamos a ver la verdadera fortaleza de qué tanto toleras a los demás y qué tanto tienes una buena comunicación. Y dónde respetas y no respetas a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, porque esto, adicionalmente de que es generarle 50 veces un estrés a la persona que está viviendo alrededor de todo lo demás que viene cargando la humanidad, que como dices tú, venimos arrastrando mucho más desde antes, no la depresión, pero sí los conflictos con el país o con nuestra economía o muchas otras cosas que vienen desde hace muchos años, ¿no? No nos hemos podido recuperar al 100% de varias crisis económicas y sobre todo de los conflictos personales en relación a quien nos gobierna. Y esa cuestión hace que se genere un egregor de enojo y de miedo, porque el miedo no viene desde ahorita, viene desde mucho más antes, en toda esta parte de quién nos está liderando y demás, y la política y los conflictos. Aparte, adicionalmente, empezamos a tener situaciones donde hay pobreza extrema o no hay trabajo. Aquí el estrés personal y el estrés familiar se está yendo hacia las empresas, se está yendo hacia el exterior. Eso genera entonces que adicionalmente estamos viviendo una situación de encierro y una situación personal donde necesitamos redescubrirnos, genera que o somos inteligentes a nivel emocional y permitimos entonces expresar y reunirnos y sanar, o nos vamos a desequilibrar más y entonces esas personas van a tener muchas más probabilidades de enfermarse. No digo de morir, pero sí de enfermarse.
Pero finalmente decimos, y se está diciendo que el 80% de las personas actuales en el planeta ya han estado en contacto con el virus. Ya nos estamos fortaleciendo, ya nos estamos recuperando y todavía va a haber salida para algunos. Es decir, Marcela, y creo que ya con esto nos despedimos. ¿Hay que perderle el miedo al miedo? Yo creo que hay que tenerle respeto a lo que está sucediendo y tomar las medidas necesarias que van con nosotros según lo que pensamos y son lo que las recomendaciones en las cuales sentimos que son verdaderas. Pero perderle el miedo al miedo sí, finalmente, porque el miedo a una situación donde tú no quieres entrar te va a permitir quitarlo para decidir que quieres vivir. Muy bien. Marcela Robles es maestra espiritual, es conferencista, escritora. Yo quiero agradecerte porque le arrojas luz y esperanza a un servidor y sobre todo luz y esperanza a nuestro público, porque hay que reconocerlo, estamos muy ávidos y muy necesitados de ella. Gracias, Marcela, muchas gracias. Al contrario, gracias Tony, a ti y a todo tu equipo por escucharme, a toda nuestra audiencia. Recuerden finalmente que el miedo es una emoción que está ahí simplemente para ponernos a leer tanto lo que sí realmente tenemos que poner atención. Lo demás lo dejamos al exterior, a donde no nos toca y necesitamos entrar nosotros. Muchas gracias a todos y encantada de estar aquí. Gracias, Marcela. Y por supuesto, es correcto lo que dice Marcela. Hay que tener interés, hay que tener fortaleza, hay que creer en lo que usted crea, en la divinidad, en Dios, en Jesucristo, en Buda, etcétera, etcétera. Pero también hay que cuidarnos. Hay que usar cubrebocas, mascarilla, las medidas de higiene que usted conoce y conoce de sobra. Gracias, Marcela. Gracias a usted. Pásela bien, ni arriba ni abajo. Tony Aguirre, en medio del medio. Hasta la próxima.